Ya regresamos y agradezco al director de Protección Civil del Estado de México, Ricardo de la Cruz, quien nos toma la llamada esta noche precisamente porque junto con otras instancias están haciendo estas revisiones para que se cumplan estas restricciones por el tema del COVID. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Al contrario, Julio César, el agradecido soy yo que nos prestes tu espacio y buenas noches a todos. Bueno, pues de lleno, ante la entrada de la fase 3, ¿cómo se están coordinando con las autoridades locales para que se cumplan estas restricciones sanitarias en los negocios? Julio César, como tú lo mencionas, es muy importante ante la entrada de la fase 3 que hagamos acciones extraordinarias para motivar la suspensión de muchas actividades como son el comercio, que no es esencial, pero también apelar a la ciudadanía a que no esté en la calle. Hemos detectado que hay mucha gente en la calle, muchos que tal vez pues después de algunas semanas de estar ya en su casa quieren salir a hacer alguna actividad, pero es un tema riesgoso porque pueden ser contagiados. Entonces, a partir de esto, el gobernador del estado pues ha dictado nuevas medidas, sí un poco más rígidas en el sentido de la circulación en la calle, de usar tapabocas y de motivar precisamente a los comercios. Primero motivarlos, hacer un llamado a que cierren y en caso de que no lo hagan, pues si son comercios que no están establecidos en la Gaceta como esenciales, tendrán que ser cerrados e incluso suspendidos y puede ser que hasta multados. Nosotros nos estamos coordinando con los municipios. Hay que destacar que la gran parte de los municipios también está llevando a cabo operativos de este tipo y cuando es necesario el Estado refuerza con una serie de instituciones algunos giros específicamente. Las instituciones que vamos es la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado, la COPRISEM, que se dedica más a ver un tema de salud, pero también va el INVIAMEX, que es el Instituto de Verificaciones Administrativas del Estado de México, va Protección Civil Estatal, la Policía Estatal va con nosotros. Hay que decir que no se usa la fuerza pública, pero nos acompaña justo para hacer perifoneo, para hacer presencia y motivar a la población. También nos está acompañando en estos grandes operativos de manera conjunta el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional y obviamente autoridades de carácter municipal. A petición de parte de los presidentes, cuando es algún municipio que requiere una fuerza adicional a la que ellos están desplegando, nosotros acudimos al llamado. Preguntarle, porque hay muchas dudas, muchas inquietudes, para que se clarifique cuáles son los negocios esenciales que sí pueden operar y cuáles no, director. Sí, bueno, básicamente el sector evidentemente que se dedica a la comida, a la alimentación, tanto para vender comida como puede ser un supermercado, pero también los negocios que la preparan pueden estar abiertos siempre y cuando solo sean de comida para llevar o de entregas a domicilio. Evidentemente también hay algunas otras circunstancias que son de carácter esencial, como son las farmacias. Estas también permanecen abiertas y podrán hacer tanto recibir gente como hacer reparto a domicilios. Se establecen, entre otras cosas también, las cuestiones de veterinaria, de alimento también para animales, los giros como lo son bancos, las casas de empeño y que se dediquen al sistema financiero. También las casas que suministran material médico o que algún tipo de los suministros que ellos manejan se vayan a utilizar en esta pandemia, como son los suministros de limpieza, también pueden permanecer abiertos a la población. Los negocios que pueden estar también abiertos son los que llevan a cabo venta de algún material o materiales de hogar que se tienen que usar para la reparación. Así hay un gran número que yo, si quieres, te lo sigo enumerando, pero sí, lo más importante es que estos negocios y los negocios que están permitidos a la apertura para el público, bajo ninguna circunstancia deben de regirse con las cosas que habitualmente usan. Es decir, si ellos están contemplados en su plan de protección civil para recibir 100 personas, tienen que reducir este flujo al 15%. Así es que si, por ejemplo, un banco normalmente puede recibir a 100 clientes, tiene que reducir a 15 personas
adentro del establecimiento, por poner algún ejemplo. Correcto. Y la gente que permanezca en la calle, y esto es muy importante, Julio César, que guarde distancia entre ellos, porque hemos visto que si bien puede ser que la unidad económica, como puede ser un banco, como puede ser un negocio de comida, adentro hay poca gente, en la parte de afuera hay una fila donde la gente está pues espalda con espalda, sí, casi. Sin duda. Entonces también hay que llamar a la población a tener distancia, la llamada sana distancia. Entonces, por ejemplo, un taller mecánico, una lavandería, Los talleres mecánicos también pueden permanecer abiertos, las lavanderías también. Evidentemente esto tiene un porqué. Los talleres mecánicos pues, podrían auxiliar a un vehículo que podría ser de emergencia, un vehículo de un doctor. También las lavanderías, porque justo en esta contingencia hay muchas personas que pueden necesitar realizar algún tipo de desinfección de su ropa y todo, y también están abiertas. Hay otras cuestiones que no son menos importantes. La restricción a la movilidad, se ha hecho una restricción del 50% en la movilidad, tanto del transporte concesionado como del Mexibus y del Mexicable. También se ha hecho en conjunto con la Ciudad de México una determinación del programa de Hoy No Circula de manera permanente, y aquí hay que poner cosas en claro. Sí. Los vehículos de emergencia están exentos de este programa, y también los vehículos, aunque sean particulares, que transporten doctores que puedan acreditar que efectivamente son personal de salud o personas que se dediquen a actividades esenciales, y te pongo un ejemplo, un policía, alguien que pertenezca a las Fuerzas Armadas, correcto, Fiscalía, Protección Civil. Estas cosas son muy importantes. Pero Julio César, sí, si yo pudiera hacer un llamado y un exhorto de manera muy respetuosa a la ciudadanía, sabemos que hay gente que tiene que estar en la calle desempeñando acciones prioritarias, pero también hay que poner en una balanza qué es lo más importante el día de hoy. Lo más importante es cuidar la vida de los mexicanos. Sin duda, pregunta. Adelante, director. Tenemos hospitales que en las siguientes 3 semanas, si seguimos con esta tasa de contagio, se verán saturados, y cada día estaremos pues en un problema más grave. Ante la saturación no podremos atender de la mejor manera. Si bien el gobernador ha hecho un gran esfuerzo de establecer más de 1,500 camas adicionales, esto no puede ser suficiente si la tasa de contagio se mantiene así. Y la única forma, Julio César, es que la actividad económica afuera empiece a disminuir, que la circulación de la gente empiece a disminuir. Y te lo digo, en los operativos que hemos hecho, por supuesto que no está ajena la realidad económica que estamos presentando. Sabemos que está golpeando muy severamente a la ciudadanía el tema económico. Pero si lo ponemos en una balanza, siempre la vida va a estar por encima de cualquier tema. Entonces, dos preguntas finales, sí, precisamente en ese contexto, director. La primera, ¿qué sanciones tendrían aquellos negocios que hayan sido avisados y no acaten la disposición? Y la otra, las alternativas que el gobierno mexiquense ofrecería precisamente a los pequeños comercios. Bueno, primero en cuanto a las sanciones que pueden ser acreedores. Hay que recordar que el nivel municipal tiene una serie de regulaciones. Si se viola la regulación, ellos tienen la facultad de suspender, y se pueden hacer suspensión, se pueden hacer acreedores a una multa, y si se violan sellos, se pueden hacer incluso acreedores a una pena punitiva, como puede ser incluso la prisión, porque el violar los sellos es un delito. En la parte estatal, de igual manera, puede haber sanciones tanto por Protección Civil como por la COPRISEM, que es la Comisión de Riesgos Sanitarios del Estado. Se ponen sellos de suspensión a aquellos que no hayan escuchado el llamado, porque primero, como te digo, motivamos a cerrar, y si la gente está en rebeldía, ponemos sellos de suspensión, hacemos verificaciones y serán acreedores una multa. Si después de esto, porque también ha habido gente que aún con sellos los viola, pues evidentemente ya caen en constitución de un delito. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que se están haciendo. Y en el tema económico, ustedes han dado seguimiento puntual. El gobernador ha implementado una serie de planes económicos para apoyar
a estas personas que se dediquen al comercio. Sin embargo, hay que recordar que sabemos bien del menoscabo que están sufriendo, de obviamente el perjuicio que están sufriendo por cerrar sus negocios, pero nosotros desde Protección Civil, nuestro primer interés es cuidar la vida de la gente. Y la realidad es que vemos que al estar en una zona conurbada con la Ciudad de México, que es la zona más susceptible de contagios y es la que está teniendo mayor incidencia en los números, debemos de hacer acciones extraordinarias para cuidarnos. Pues agradecerle al director de Protección Civil del Estado de México, Ricardo de la Cruz Busalem, el tiempo dispuesto. ¿Algún número, alguna página, si la gente tiene dudas, si quiere pues alguna inquietud o manifestar alguna inconformidad también, en dónde lo pueden hacer? Pues mira, la verdad es que hoy en día nos sirve mucho el Twitter. El Twitter nos ha servido. Primero, si quieren recomendaciones, en el Twitter de la Secretaría de Salud del Estado ha sido muy recurrido. También el tema de Protección Civil, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, nos ayuda a difundir estos temas. Si es un tema de una emergencia, pueden llamar de manera inmediata al 911, pero también adicionalmente en los municipios mucha gente conoce a sus unidades de protección civil, las ha visitado, tienen los números y se pueden acercar. Y si es un tema médico, pues de inmediato al 911, si es un tema delicado. Y si es un tema de información, pues también puede hablar a los teléfonos, como te decía, locales de protección civil. Y pues bueno, yo me voy a mantener, Julio César, si tú me lo permites, claro, siempre a tus órdenes, informando de primera mano, y yo tendré abiertos, como lo es siempre, mis teléfonos para ustedes, porque sé que son un gran puente con la ciudadanía. Que es la forma más correcta, porque lamentablemente en estos casos las fake news abundan y entre más información se difunda oficial es lo correcto para hacérsela llegar a la población. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ti, Julio César, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.